Hoy es viernes y el sistema 1 lo sabe, así que bueno, a despertarse con toda la fuerza, todas las ganas. Tenemos de vuelta una gran jornada, tenemos un taller y una nueva intervención con el querido Hugo Aciarri, así que sin más preámbulo, Hugo, bienvenido, muchas gracias nuevamente. Estamos recontra felices de que estás con nosotros, así que muy buenas tardes y la nave es tuya. Buenas tardes, yo también, afortunadamente, de ambas cosas, que sea viernes y estar con ustedes en orden inverso. Primero estar con ustedes, después que sea viernes. Igual yo mañana trabajo, no sé ustedes, pero los sábados yo normalmente trabajo. Les cuento un poquito qué teníamos planeado para hoy. Antes que nada, un aviso parroquial, como suele hacerse al principio de las charlas. Charlábamos hoy con Mario y los muchachos y muchachas que vamos a lanzar desde la Universidad de Valencia, en España, un título propio de la universidad, de diploma en especialización en análisis económico del derecho. Respecto de lo que hablamos ayer, la idea es contar, o sea, trabajar precisamente con más detalles sobre tanto el análisis económico del derecho de 1960 como los nuevos desarrollos. Pero un curso que abarque todas las materias relevantes, las que nos entran en las clases, y que va a abarcar derecho privado y derecho público. Es más, mi codirector es el profesor, el catedrático Gabriel Domenech, que es un catedrático de Derecho Administrativo de Valencia, así que a él protéstenle por la parte de Derecho Público, que va a ser la que va a tener en sus manos. Si a alguien le interesa, ahí está el link. Genial, y lo vamos a poner también, Hugo, en la aplicación, en Human. Así que creo que es una buena oportunidad para seguir construyendo redes comunitarias de innovación y disruptiva. Así que muchas gracias también por la invitación. Al contrario, creo por que es favor, una buena oportunidad, lo estuvimos charlando recién, pueden ver el contenido, el precio también, está muy bueno. Así que gracias, Hugo. Lo que sí les digo, no me pregunten detalles administrativos, que no sé los de ninguna universidad. Nunca sé nada administrativo, así que normalmente la información que yo doy es engañosa, pobre y falsa. Así que no me hagan caso. Siempre hay otra gente que sabe cómo son las cosas administrativas y por eso puedo seguir trabajando. Si no, ya estaría en la ruina o preso, supongo, a esta altura, por haber firmado cosas equivocadas y eso. Bueno, mi plan originariamente era iniciar con un taller, pero me dejó pensando mucho una pregunta de Mario, y me parece que es bueno un poco de flexibilidad. Achicamos un poquito lo del taller, el debate que quería hacer, y vamos a atacar unos minutos la pregunta de Mario, que tiene mucha miga, tiene mucho sustento. Mario preguntaba, bueno, ¿qué sesgos tenemos, qué sesgos podés identificar en los jueces? Y yo creo que hay dos formas de atacar esa pregunta. Una es hacer algo temáticamente dirigido a eso, ya sea o una exposición o un curso, porque da enormemente, da para mucho. Y la otra es tratarla a las apuradas, coloquialmente, como si estuviéramos en un café un ratito un viernes. La segunda está mal. Esa va a ser la que yo voy a usar. El tema es fantástico. A mí me parece que hay varias cosas interesantes. Una es, primero, a mí siempre me asombró los colectiveros, para los que no son argentinos, los conductores de buses. Cuando hace unos años, en toda la Argentina, al menos en las ciudades que yo conozco, tenían que cobrar el boleto, tenían que frenar, arrancar, no había otra persona. Entonces se le imputaba que eran todos locos, locos en el sentido de agresivos al volante, agresivos en los modales, trataban mal a la gente. Y a mí lo que se me ocurre en esos casos es, cuando tenemos toda una clase de gente que hace ciertas cosas, no tenemos que pensar en las personas individuales, sino que tenemos que pensar en el sistema. O sea, puede pasar dos cosas. Que como organizamos un sistema, produzca lo que se llama económicamente autoselección, es decir, organizamos un sistema que hace que la gente de ciertas características va a ese sistema, o que el sistema transforma a la gente y la hace de cierto modo. En cualquiera de las dos alternativas, me parece más interesante mirar al sistema que mirar persona por persona. Pero algo importante, sabemos que el sistema, sea cual sea, tiene que interactuar con personas. Entonces, por más que decidamos hacer un sistema perfecto, lo más importante es entender que esas cosas de las que hablamos ayer, los sesgos, el sistema 1 y todo eso, no son evitables. Quiero decir,
no es que uno dice, me hago un curso, me aprendo todas esas cosas y autoayuda. Paso a ser un ser angelical, un decisor racional, bueno, me saco todos los vicios, adelgazo, empiezo a hacer running, todas esas cosas. No, la idea es, son básicamente invulnerables. Yo creo que les contaba ayer que los dos autores del libro Nudge, Thaler y Sunstein, Thaler explica uno de los sesgos, eso del statu quo bias, que cuando me dan algo gratis y me dicen el primer mes gratis y después tenés que decir que no para no seguir recibiéndolo, una de las personas más vulnerables a ese sesgo era su coautor, Cass Sunstein, que es uno de los tipos que más sabe del mundo de eso. Pero no es lo mismo saber, uno de los grandes errores, algunos se lo atribuyen a Aristóteles, pobre Aristóteles seguro que no tiene la culpa, es que si sabemos más, somos más buenos. Entonces, a mí me causa mucha gracia la ingenuidad, el candor con que se dan algunos cursos de ética y se dicen, bueno, le contamos ética y después la gente ya sabe lo que... Le mostramos el bien y el mal. Somos dioses que en algún paraíso mostramos el árbol del bien y el mal. La gente va a elegir el del bien. No. Entonces, una vez que nos damos cuenta que no somos tan buenos, que somos unos pobres mamíferos que salieron como salieron en este planeta, qué sé yo, y andamos por ahí, y algunos trabajamos de abogados, otros de heladeros, otros de jueces, otros hacemos consultoría, y qué sé yo, las cosas que hacemos, pero tenemos todos esas mismas características. Es bueno mirarnos a nosotros mismos, por lo menos para entender mejor el sistema. Y una de esas cosas es, y es una pregunta clásica en el estudio de la actividad de los jueces, en el estudio del comportamiento de los jueces, la pregunta es, ¿qué maximizan los jueces? Ayer decíamos que no reemplaza totalmente al modelo de maximización el modelo behavioral. Es decir, nos equivocamos cuando maximizamos, sí, pero algo queremos, si no maximizar, por lo menos satisfacer, apuntamos a algo, no andamos por el mundo, o por lo menos, si quieren todavía ser más modesto, esta idea de que tenemos propósitos nos ayuda a intentar entender. Quizás sea falsa, pero es un falso blanco que ayuda. Entonces mi pregunta es, no es sencillo qué maximizan los jueces. No es sencillo, porque cuando uno piensa en comerciantes, uno piensa en transacciones, hay dinero involucrado, los economistas la arreglan fácil, plata, dinero. Pero ¿les parece que funciona con los jueces? Les pagamos mucho dinero y se terminó el asunto. Mucho. ¿Cuánto le pagamos? $1.000.000 por juez y tenemos un mundo ideal. Porque los jueces, que ya van a estar satisfechos, persiguieron aquello. Bueno, entonces todo eso tiene mucho que ver cuando intentamos mirar los intestinos y los incentivos de los sistemas judiciales. En España hubo una experiencia que es muy graciosa y muy estudiada, que es la siguiente. Se buscaron generar un sistema de incentivos para que los jueces sean más rápidos, o sea, los juicios duren menos. Entonces había un sistema de incentivos económicos puro y duro, a la manera de Chicago 1960, puro y duro. Y uno de esos incentivos decía, bueno, mira, vamos a medir el tiempo entre el autos para sentencia y la sentencia. Si ese tiempo se acorta de tal límite, no sé cuánto eran los días, les vamos a pagar un bono a los jueces. Es decir, candor del análisis económico del derecho. La gente maximiza utilidad, el dinero es la abstracción de la utilidad, pagamos más dinero, la gente actúa mejor. Candor absoluto. ¿Qué hicieron los jueces? ¿Qué les parece? A ver, contestamos. A ver, ¿Cómo? no sale. No, estoy diciendo a ver que no ponían decreto de autos, otro dice hasta que la sentencia esté lista, hasta que tenía la sentencia lista. ¿Quién lo dijo? Lucía. Lucía. ¿Dónde anda Lucía? Desmutese, por favor, Lucía. Lucía Larovere. ¿Lucía está por ahí? Pegue un grito, Lucía. Dale, ¿ya tenés Vivi autorizado? Sí. Guillermo pone... Ya le enviamos a esa la solicitud, lo puede reactivar. Dice que no le anda el micrófono. Ahí está. Ay, Lucía. Ahí está, no pasa nada, Lucía. Hola. Sí. Acá Ahí estoy. la escuchamos bárbaro, Lucía, la escuchamos, la vemos, todo, perfecto.
¿Qué Perdón. hacían sus colegas? Primero, aclaremos una cosa. Los argentinos y latinoamericanos presentes son buenos. Vamos a sentar algunas bases. ¿Los presentes somos todos buenos? Sí, creo que sí. Sobre esa base, sí, no creo nada, somos. Sobre esa base avancemos, si no, bueno, somos buenos. Pero los españoles que no eran tan buenos, ¿qué hacían? No ponen el decreto de autos. Termino la sentencia, pongo el decreto de autos, subo la sentencia. Y cobra el bono. Exacto. Bueno, gracias, Lucía. Es exactamente eso lo que vieron, exactamente eso. Entonces, el enorme problema es que no es fácil esta cuestión de diseñar los incentivos, y uno de los errores más comunes es poner un economista puro, que no sepa análisis económico del derecho, que sepa economía, a explicarlo en economics o a operar sobre los sistemas que no conoce. Porque todo parece fácil. Otra anécdota también de la misma época y del mismo conjunto de gente, alguien hizo un trabajo sobre análisis económico de la responsabilidad objetiva, vamos a suponer. Y le dice a sus colegas abogados y jueces, dice, ¿y por qué no hacemos un análisis económico de todo el Código Civil? ¿Sí? Después la responsabilidad del Código Civil son ¿cuántos artículos más serán? 4 o 5, algo de contrato, un poquito de familia. Terminamos y analizamos todo el Código Civil. Bueno, esa ingenuidad es la propia de las ciencias y las disciplinas cuando arrancamos. La vida real es más complicada. Entonces, los que estudiaron la conducta de los jueces con más detenimiento que ese nivel de simpleza, encontraron cosas interesantísimas. Yo les quiero aclarar algo. En principio, nunca trabajé profesionalmente para un poder judicial analizando conducta de los jueces, salvo un trabajo último que no es para un poder judicial, sino académico, que se los voy a contar un poquito. Pero no es, en lo personal, no trabajé nunca temáticamente en el tema. ¿Qué hicieron algunos? Hay un trabajo famosísimo sobre jueces israelíes que parece que el asunto era así, y voy a simplificar mucho. Parecía que la regla por defecto, en algunos casos, era no conceder excarcelaciones o beneficios, jueces penales. No concederlas, la regla por defecto. Ante la duda, no, en ese sistema judicial. Entonces analizaron el comportamiento de los jueces antes y después del almuerzo. Eran jueces que trabajaban en doble turno. Yo sé que todos los presentes también lo hacen, pero hay algunos jueces, ustedes no se van a imaginar, solo trabajan de mañana. Yo me enteré que hay algún país remoto donde hay jueces que solo trabajan de mañana, en serio, al tarde no trabajan, juegan al tenis. Bueno, no es el caso. Estos jueces, a la mañana, tenían una curva y cuando se iban acercando al mediodía, encontraron, parece, que eran mucho más duros, es decir, no otorgaban beneficios. No otorgaban beneficios, sino que aplicaban la regla sencilla, la por defecto, todos adentro. Comían, almorzaban y después a la tarde empezaban a ser más benevolentes. Más benevolentes significaba empezaban a conceder más beneficios. Esto se vio como un enorme triunfo de la teoría de sistema 1 y sistema 2, porque se dijo, más glucosa encienden sistema 2, se ponen a pensar en serio, no actúan automáticamente, y cuando piensan en serio, estas cuestiones, estas decisiones difíciles se toman de un modo más lubricado, de un modo con más combustible. Esto estuvo de moda durante un tiempo y era un enorme hallazgo, pero siempre hay algún maldito que se puso a analizar los números y parece que había problemas estadísticos. No era tan claro el asunto como parecía. Porque también hay otro problema. Los jueces tendrán sesgos, pero los académicos también tienen sesgos. Entonces, si, y esto no lo invento yo, si alguien quiere sacar un paper y dice, el jugo de naranja no tiene ninguna influencia sobre nuestra vida sexual, difícilmente se lo publiquen. Pero si alguien saca un paper que dice, el jugo de naranja tiene una influencia sobre nuestra vida sexual, positiva o negativa, se lo publican. Entonces, ese es otro de los problemas del behavioral economics. Todos intentamos mostrar cosas llamativas. Las cosas que son obvias, aunque no tengan una evidencia demasiado sólida, uno dice, bueno, ¿quién me va a publicar esto? Si en definitiva esto ya más o menos todos lo intuimos. Entonces buscamos cosas raras. Por eso hay también un paper de alguien muy crítico al behavioral en este sentido, que piensa que hay que dar un paso más. Hoy hablábamos, un autor alemán, Gigeranzer,
que él dice, no, hay que mirar la evolución, no hay que mirar el comportamiento de ahora, que se llama el sesgo de buscar sesgos, que eso también es real. Entonces, eso por un lado. Les cuento alguna cosita más sobre este tema de qué vemos en los sesgos judiciales. A mí hay un sesgo que me llama la atención. Esto es, insisto, charla de café y no lo investigué. ¿Qué es? En concreto, en indemnizaciones, los jueces suelen tener una tendencia a ser amarretes más que a ser generosos. Y en el ambiente suele entenderse que es menos serio ser generoso, demasiado generoso que demasiado amarrete. Esta es una tendencia que algún día me gustaría investigar y se las cuento por si alguien tiene ganas de trabajar en este tema. Quiero decir, imagínense que hay una sentencia correcta, hay un punto correcto. Hay algo que es incorrectamente poco y algo que es incorrectamente mucho. Me parece que hay un sesgo que el incorrectamente poco es menos valorado que el incorrectamente mucho. El incorrectamente mucho se lo ve muy mal y el incorrectamente poco no se lo ve tan mal. Charla de café, no lo investigué. Otro problema que es un sesgo de toda la profesión, no de los jueces, pero que repercute enormemente en los jueces, es la idea de que se puede llegar a cantidades de un modo no constructivo. Y este es el tema de no aplicar fórmulas. Pareciera que hay una idea inveterada en la decisión que yo puedo decidir mejor sin fórmulas que con fórmulas. A mí me parece que eso es parecido a voy manejando por un camino de cornisa y como es muy difícil el camino de cornisa, ¿qué hago? Cierro los ojos. Con las fórmulas me parece que pasa lo mismo. Cuando no aplicamos fórmulas es, bueno, saqué, ¿cuántos? 5 millones. Y 5 millones, che, ¿por qué es justo? Hay un colega de ustedes, un juez que es profesor, también colega mío, que él dice, yo no necesito fórmulas para hacer justicia. Y la pregunta sería, ¿y por qué crees que hiciste justicia? Claro. Porque el asunto es, si yo digo, yo no necesito un aparato para medir la presión, yo puedo decir, te miro los ojos y te saco la presión arterial, pero después chequeo a ver si me acerté o no acerté. Pero no hay un justiciómetro posterior. Y ahí viene otra. Hay otro problema en los jueces, que la pirámide judicial a veces les hace a los jueces inferiores ser obedientes, impropiamente obedientes de instancias superiores. Quiero decir, hay veces que tenemos que aceptar jurisprudencia superior por cuestiones normativas, pero hay veces que la aceptamos porque menos revocaciones parecen que nos hacen mejores jueces. Y el sistema necesita que los jueces sean valientes y creativos también para mejorar. Todo sistema para mejorar necesita no solo una presión de arriba hacia abajo, sino una presión de abajo hacia arriba. Y sobre esto voy a volver en el taller. Esta presión de abajo hacia arriba es importante. Ustedes piensen, cuando hablamos de jueces de primera instancia, todos los genios que se les ocurra han sido jueces de primera instancia. A mí lo que se me ocurre es un juez norteamericano, Learned Hand, que tenía como secretario a un tal Ronald Dworkin. ¿Saben las sentencias de primera instancia que salían de ese juzgado? Pasó a la historia como juez de primera instancia. Pero bueno, miren si Learned Hand y Ronald Dworkin hubiera dicho, no, yo no le digo nada al juez porque a ver si no me da bolilla con el proyecto que le llevo. Y Learned Hand dice, yo no digo nada, a ver si me dice algo el camarista. Lucía, ¿tenía algo para decir? Genial. Hay que desmutearse, Lucía. ¿Puede desmutearse, Lucía? Sí, perdón, no me tomaba. No, yo mandé manitos de aplausos nomás. Ah, perdón. Bueno, el otro tema, decía con esto de las fórmulas y los datos, este no es un problema de sesgo, sino es un problema de formación, me parece a mí. Somos muy refractarios a los datos. Toda la profesión legal, toda la profesión jurídica, muy refractarios a los datos. Y no podemos pensar en mejorar un escalón, ni en mejorar tecnológicamente si no metemos los datos en el razonamiento. Y meter los datos en el razonamiento significa muchas cosas. Por ejemplo, somos malos con el razonamiento cuantitativo cuando hacemos este tipo de razonamiento.
decimos, por ejemplo, en Argentina hay 10 crímenes por millón de personas. En Suecia hubo un crimen. Ah, todo igual. ¿No viste? En definitiva, bueno, en todos lados pasa lo mismo. O sea, no metemos el factor cuantitativo en el resultado de nuestro razonamiento. Ese es el más sencillo y obvio. Pero el otro es prueba estadística. Necesitamos trabajar cada vez mejor con prueba estadística. Necesitamos entender las estadísticas. Y dos que me gustaban mucho de estos tiempos de pandemia, anda dando vuelta por ahí por redes algo que dice, la vacuna no sirve porque hay, vamos a simplificarlo en 2 personas, hay 2 personas en terapia intensiva y una está vacunada y la otra no está vacunada. Por lo tanto, estar vacunado y no estar vacunado es lo mismo. Bueno, ese razonamiento es enormemente equivocado. ¿Por qué? Si tenemos 100 personas vacunadas y una no vacunada, quiere decir que de los vacunados, solo uno está en terapia intensiva, 0,01, y de los no vacunados, el 100% está en terapia intensiva. Entonces, ese razonamiento que cuando uno lo cuenta así, se ve que es obvio, en un juicio muchas veces pasa de largo. Pasa de largo porque los abogados no saben plantearlo, lo plantean mal o lo plantean engañosamente mal, y los jueces no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de engaño. Les cuento algo que me pasó personalmente como abogado en un juicio muy interesante. En un juicio de daño se discutía si una persona que había sufrido una infección dentro del hospital, y estoy usando los términos con mucho cuidado, no estoy diciendo intrahospitalaria para evitar una ambigüedad en el término intrahospitalario, dentro del hospital, la había contraído dentro del hospital o la había contraído fuera, en la comunidad, y la había llevado al hospital. Entonces, cuando se pide una pericia de un cierto modo, un perito dice, esta bacteria se puede contraer tanto en una o en otra posibilidad, tanto fuera del hospital como dentro del hospital. La cuestión es que el pedido de explicaciones al perito fue mucho más preciso. Lo que preguntamos fue, bueno, está bien, pero ¿con qué probabilidad se puede obtener en una y con qué probabilidad se puede contraer en otra? Y además, ¿qué factores condicionan esa probabilidad en un caso y en otro caso? Efectivamente, fuera del hospital se contraía con una probabilidad alta solo cuando hubiera efectuado la víctima sexo no cuidado o drogas intravenosas. Dentro del hospital se contraía con la misma probabilidad que con esa gente cuando estaba afuera. Pero cuando le quitábamos esos 2 factores, la probabilidad de contraerla afuera era de un 2% y de contraerla adentro era de un 98%. Y se pudo probar que la persona no había tenido esas prácticas por cuestiones diversas, edad, situación y todo eso. Entonces, la prueba estadística es un gran problema, no solo en Argentina, sino en el mundo. Porque podemos trabajar muy bien con estadísticas hoy, y ahora les cuento el trabajo con estadísticas, que era lo único que he hecho sobre jueces más o menos relevante. En el trabajito que quisimos hacer era determinar si las mujeres cobran menos indemnización por daños personales que los hombres. Entonces, los problemas, para no tener el problema de los jueces israelíes, de los que estudiaron los jueces israelíes, de lo que se llama cherry picking, de elegimos 4 casitos que nos gusten, donde las mujeres cobran muy poquito, y 4 casitos donde los hombres cobran mucho, y decimos, qué barbaridad el sexismo que hay en la justicia. No. Entonces, para evitar cualquier sesgo estadístico, tomamos a un tribunal muy importante, Cámara Nacional Civil, durante un periodo muy largo, 20 años, ¿y cuántos casos analizamos? Todos. Todo significa todos, 20.000 casos. ¿Cómo hacemos para analizar 20.000 casos? ¿Se imaginan con lápiz y papel? Como dicen los norteamericanos, brick and mortar, pico y pala. No. Hicimos un bot, un robotito, un scrapper, que se metió en las bases de datos de la Cámara
y bajó todos los datos. Los tabulamos y analizamos todos. Y nos encontramos algunas cosas interesantes. Nos encontramos que, y esto se lo resumo mucho, algún día verán con un poco de suerte publicado este paper, que efectivamente los hombres cobran más indemnización que las mujeres, no hay duda. Pero ¿saben cuál fue lo más llamativo de lo que encontramos? Que los peritos le dan más porcentaje de incapacidad a los hombres que a las mujeres. Podría ser testosterona, los hombres hacemos más tonterías que las mujeres, podría ser. Pero hay situaciones de pasividad. Por ejemplo, la situación de pasividad típica es el no conductor del auto, el pasajero del auto. Entonces, tenemos estadísticas internacionales con testes en todo el mundo que dicen que las mujeres sufren daños más graves y más daños cuando son acompañantes en los autos. Entonces, acompañantes y pasajeras. Entonces, testeamos qué pasaba en esos casos en Argentina, en todos los casos, en todos los que decidió ese tribunal. Y en esos casos, también los porcentajes de incapacidad eran más altos para los hombres que para las mujeres. Entonces, por ahí los jueces eran buenos y los peritos eran malos. Ahí te hacen una consulta, Claudia, dice si los peritos eran masculinos o femeninos también. No tenemos el dato, pero sí tenemos otro dato interesante. Tenemos esto todavía nos va a hacer trabajar, esto sí nos va a requerir un poco de pico y pala, pero vamos a intentar ver si las juezas mujeres tienen diferencias en este tipo de decisiones respecto de los jueces varones. Esto lo vamos a intentar ver. Los peritos, insisto, estamos hablando de 20.000 casos. No lo tenemos sacado porque desgraciadamente no todos los factores están, digamos, nuestros robots son inteligentes, pero no tanto. Vamos a ver si podemos encontrar caso por caso. Así que en definitiva, estas cosas nos hacen, cuando hablamos de innovación y de mejoramiento del sistema, estas cosas nos hacen mejorar mucho y nos hacen, digamos, conocernos más. Es como conocernos más médicamente, conocernos más psicológicamente, nos ayuda a mejorar. A eso te iba a preguntar, Hugo, en esta charla de café, que no quería extenderte más, y sin duda, porque estamos cerrando el año por tu agenda, ¿no? Pero el año que viene vamos a tener algo mucho más profundo sobre sesgo en la justicia, que me parece que es todo un tema, como bien lo dijiste. ¿Cómo ves un modo, no sé si de neutralizar, pero si se quiere, termina siendo neutralizar la palabra, la verdad, los sesgos que uno puede tener con mayor, parece una verdad, pero de perogrullo, pero tampoco está tan profundizada, es la necesidad de formar a la justicia en ciencias no jurídicas, digamos, ¿no? Sí, pero... se me ocurre, vos que sos un especialista en temas civiles, amparos de salud con células madres, digamos, la cantidad, ese tema que es un tratamiento no aprobado en el país, en el organismo que científicamente dice aprueba o no aprueba un tratamiento, y jueces y la justicia dando este tipo de, digamos, si se quiere, de acceso a derechos, entre comillas, a algo que, digamos, pareciera que en el contexto comunitario está como más aprobado que en el científico. Entonces, esto de ver ciencias no jurídicas para jueces, me parece que es un modo también de comprender esto que vos estabas cerrando, ¿no? De comprendernos, de saber, y a la hora de resolver también tener un conocimiento más allá del perito que auxilia al juez, ¿no? Sin duda, Mario, y esto me mete en un tema que también requeriría un rato largo, pero una vez hablando digo porque por ahí hay alguno presente, una charla en la UBA para secretarios de tribunales superiores. Yo les decía, a veces es bueno entender nuestra función dentro del sistema. Elegimos a unos señores y señoras que hacen las leyes, a otros señores y señoras que juzgan. Entonces, la idea es, no hacemos justicia cuando somos jueces. Cumplimos una función en el sistema. Precisamente porque no tenemos ideas iguales de justicia, hacemos leyes. Porque no todos, uno dice, tal cosa no es justo. No, pará. Precisamente porque no nos ponemos de acuerdo sobre qué es justo, tenemos un sistema de legitimidad que nos dice, bueno, votemos y hacemos leyes. Entonces después no tiene sentido decir, cuando aplico la ley, vuelvo a lo que yo creo que es justo. No, vos te comprometiste cuando juraste a aplicar el sistema. Vos sos un engranaje en el sistema, importantísimo, pero un engranaje. Porque la otra es,
hay un problema de disonancia cognitiva. Todos nosotros somos buenos, y por eso lo pregunté. Entonces, cuando hacemos algo que consideramos que no es tan bueno, nos choca. ¿Cómo un buen tipo como yo saca una sentencia que no le da el medicamento más caro del mundo a ese chico? Y ese es un enorme problema de resistencia de los jueces. Un juez, idealmente, tendría que tomar un conjunto de decisiones injustas, no injustas objetivamente, porque no sé si existe tal cosa, que considere injustas, teoremáticamente, porque sus criterios de justicia no tienen por qué coincidir con los criterios de justicia del sistema, y él tiene que seguir los del sistema. En la vida real sabemos que eso es complicadísimo. Entonces, permítanme al menos esto. El escape de me importa un pito lo que juré, me importa un pito el sistema, yo acá no me puedo dormir si no saco una sentencia acá, en tal sentido, que sea lo mínimo posible. Intentar que sea lo mínimo posible. Maximizarlo es un enorme problema. Hemos disparado un temazo tan chato, explotado. Yo diría a lo mejor, si me permitís, una sola intervención. Está Oscar, que sí, es médico del cuerpo médico forense y quiere hacer un aporte. Y si querés ya volvemos y vamos al taller en lo que queda. Vamos, Oscar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Tengo un doble problema. No, usted primero es bueno, porque ya dijimos que somos buenos los presentes, así que usted no estaba dentro de los peritos malos. He sido economista, con lo cual la primera clase me sentí bastante golpeado. Totalmente. Y aparte trabajo en el cuerpo médico forense. Recién lo escuché atentamente en el caso de usted, lo que usted planteaba del tema de si teníamos dos enfermos y si uno era... Y en el caso de que usted leyó ese caso estadístico que hizo, lo veo parecido. ¿En qué sentido? Ustedes saben, y todos saben más que yo, que el tema de las incapacidades laborales tienen un baremo que tiene un porcentaje de incapacidad de acuerdo a la actividad que hace. Si la mujer agarra el palo y un pico y pierde un brazo, tendrá una incapacidad, quiero creer, igual que un hombre si pierde un brazo en una tarea parecida. Por lo cual, lo primero que me gustaría conocer, si es dentro del sesgo que usted vio, fue todo que fueran más o menos iguales el tipo de indemnización. Con lo cual, si tenían distintas actividades, desde ya la base de comparación no es válida. Primer tema. Segundo tema. Otra base para poder realizar este tipo de indemnizaciones es la remuneración que tiene cada uno. Por lo cual, si la remuneración que tiene la señora o el hombre no es la misma, ante una misma incapacidad, obviamente tampoco va a ser la misma. Entonces, me da la sensación que hay una serie de variables, como usted lo mencionó, que nos lleva a que, digamos, ese tipo de estadística, a mi humilde modo de ver, y sabiendo muchísimo menos de lo que usted sabe, está muy lejos de poder ser para comparar o para poder poner que marque una conducta, pero es simplemente una opinión de alguien como yo. No. Le cuento un poquito más de cómo trabajamos en eso. Perdone, pero está de acuerdo en el planteo. Sí, totalmente. Y no solo que estoy de acuerdo, sino que le voy a contar para evitar esas cosas que intentamos hacer. Le voy a ir con un poquito más de detalle entonces. El asunto es, lo hicimos con un equipo interdisciplinario de econometristas, informáticos y especialistas en derecho de daños. Digamos, yo hago derecho de daños desde hace un tiempo, alguna idea de cuantificación más o menos metíamos, y el bot baja toda la información disponible. Para evitar el problema, lo que hicimos fue, el primer paso, el primer filtro, fueron totales estadísticos. Pero lo que hicimos después fue filtrar un conjunto de casos, decía, casos en los cuales las víctimas eran todas pasajeras, o sea, no conductores, y las víctimas que eran conductoras, no miramos el monto final, sino que miramos el porcentaje de capacidad concedido. ¿Se entiende? Para evitar el problema de que la remuneración incida en el monto, no miramos en esos casos la remuneración, el total de la capacidad, sino que miramos eso. Cuando miramos los totales, los dividimos entre daño patrimonial y daño no patrimonial. En el daño patrimonial miramos la remuneración y miramos la incidencia de las tareas no remuneradas.
fuimos a los promedios estadísticos argentinos y a los promedios estadísticos mundiales. Entonces, si la cantidad de horas de trabajos de cuidados no remunerados de las mujeres hubieran sido tomadas, hoy casualmente, o esta semana salió un calculador del Ministerio de la Mujer sobre el valor de las horas no remuneradas, no sé si lo vio. Por ahí como perito le puede servir. Está, si lo busca está online del Ministerio. Bueno, entonces, todos los hallazgos que encontramos hicimos técnicas de panel de datos, significatividad estadística y filtramos por todas las variables posibles. Entonces, lo que intentamos en todo ese trabajo no es una mera mirando curvas como eran las cuestiones estas, es todos los métodos estadísticos posibles los tiramos con el detalle jurídico posible para distinguir cuestiones. Entonces, por ejemplo, el daño moral no tenía por qué ser proporcional a la remuneración, pero sí probablemente tenía que ser proporcional al grado de incapacidad. No necesariamente, pero es una variable proxy bastante razonable decir que alguien que tiene un 50% de incapacidad tenga más daño moral que una persona que tiene un 10%. Probablemente no es necesariamente así, pero en los grandes números en que manejamos se encontraba eso. Así que ya le digo, la idea es, intentamos filtrar todos los efectos de heterosedasticidad, colinearidad, hicimos panel de datos, le tiramos con todo lo posible y así todas las conclusiones son bastante modestas. Pero lo que vemos dentro de la modestia de esas conclusiones es que hay algunas cosas que son estadísticamente notables. Es decir, si tenemos una media, una mediana y una moda de daños superiores de la mujer respecto del hombre, de incapacidad, no de otorgamiento de indemnización, quiero decir de porcentaje de incapacidad, en los casos de ocupante del auto, sería muy extraño que la media, la mediana y la moda argentina sea en todos los casos inversa. ¿Se entiende? O sea, el Instituto de Canadá dice eso, el de Estados Unidos dice eso, el de Francia dice eso, el de Suiza dice eso. En Argentina parece que las mujeres son más resistentes que los hombres. Entonces, hay algo extraño, porque lo que están estudiando en todos los países son los factores. Hay dos líneas fundamentales. Una es complexión física, tamaño, resistencia de huesos, tendones y ligamentos de la mujer y del hombre, y la otra es diseño de los dispositivos de seguridad. Diseño de los dispositivos de seguridad que, como se diseñaban para un muñeco de 75 kilos, era más parecido a un hombre que a una mujer en cómo se movía dentro del auto. Entonces, el asunto es, la anomalía estadística nos da una pauta de dónde puede venir el problema. La anomalía estadística de la mujer respecto del hombre es estadísticamente significativa. P-value arriba de 0.05, todo, no hay ninguna cosa rara, digamos, no utilizamos, no relajamos ningún supuesto de lo que la estadística estándar exige. Y aplicamos la técnica automatizada más relevante. Así que por eso le digo, conclusiones modestas no tenemos para decir, ¡ay, qué barbaridad! Argentina es mucho más machista que otros países. No, pero hay algunas banderas rojas que son bastante sólidas. No sé si respondo, Oscar, con esto, pero hasta que no vea los papeles, desmutece, por favor. Micrófono. Lo que pasa es que en realidad nosotros trabajamos ya con el grado de incapacidad determinado y casualmente aplicamos una fórmula, digamos, simplemente los salarios caídos, el porcentaje de incapacidad, entonces directamente es aplicar una fórmula. No, salarios no, perdón. Un detalle. No estoy hablando de incapacidad, de indemnización, estoy hablando de porcentaje de incapacidad. Entonces lo que yo digo es, por supuesto que ustedes aplican baremos, y los baremos también son un tema, pero los baremos, los porcentajes en el resto del mundo tienen esos valores medios diferentes a los argentinos. A los argentinos no, a los que fueron peritos en la Cámara Nacional Civil de Capital durante esos 20 años. Eso es lo llamativo. ¿Se entiende? Sí. Hay que desmutear, Oscar. Tiene que desmutear el micrófono, Oscar. Sí. Acá. ¿Se entendió?
Sí, acá me salvé, no soy médico. No, quédese Acá me tranquilo. salvé, o sea, Quédese tranquilo. Lo demás, los números, yo no quiero pecar de soberbia porque todos nos equivocamos, qué sé yo, pero yo le diría que está resguardado todas las reglas del arte en el estudio. Usted, por supuesto que no tiene por qué saber qué hago yo ni nada, pero es una de las cosas que más o menos nos preocupamos por ser precisos en eso del tema de uso de números. Perfecto. Y la gente que me acompañaba, que sabe mucho más que yo, lo hacía también. Pero gracias, Oscar, es muy interesante. Me van a disculpar un segundo y termino con esto. El segundo es contra los sesgos, transparencia. Transparencia. El factor más importante, la recomendación más importante es toda conclusión a la que llego, cuéntela. Si la cuento, probablemente como persona me va a ir peor, porque me van a decir, se da cuenta que dijo una tontería, pero al sistema le va mejor, porque dialécticamente el sistema mejora. Somos mejores para defender las conclusiones y para encontrarle defectos al otro. Por eso los sistemas funcionan cuando mostramos todo lo que hacemos y otro nos encuentra los defectos. Entonces, la directiva principal es transparencia. Desnudarse. Desnudarse molesta, pero es útil para ciertos resultados. No voy a avanzar en este tema. Vamos al taller, que era lo único que íbamos a hacer hoy. Vamos al taller. Mi idea es, ¿cuántos somos? 150. Hacemos 15 salas, 14 salas, 15 salas, no hay problema, 14 salas, si quieren. Y asignamos aleatoriamente, automáticamente, a cada uno a esas salas, a cada uno y a cada una. Y la consigna, no van a ver cosas raras en pantalla, sino que la consigna va a ser muy pico y pala. En este momento, a cada uno de ustedes, individualmente y como equipo, cada sala va a ser un equipo, los y las designan para hacer un sistema de protección de datos en el Poder Judicial. Yo no sé si alguno de sus poderes judiciales tiene un sistema de compliance organizado, pero vamos a suponer que tiene un sistema de compliance organizado y ustedes son encargados de hacer un sistema de protección de datos, control de la información, protección de la información en el sistema. Por supuesto que no estoy pidiendo que nadie haga algoritmos. Estoy diciendo, ustedes mandan. No tienen restricciones de programación, todo es posible. Les conseguimos las mejores computadoras que quieran y los mejores programadores que quieran. No hay problema de plata. Siempre la principal excusa que tenemos cuando queremos cambiar algo es, sí, pero ¿cuánto es la plata? No, somos millonarios. Somos un país riquísimo. Bueno. Lo que van a tener que hacer durante los próximos 20 minutos, perdón, 15, hablen rápido, va a ser, ¿podemos extendernos un poquito esto que no sea 1 hora y media, que sea un poco más? Porque si no nos van a dar los tiempos, ¿sí? 15 minutos. Sí. Van a las salas, discuten sobre cuáles tendrían que ser las características principales de este sistema de control. Todos asignados, todas asignadas a las salas y empiezan a discutir. Y cada sala designa un vocero, un representante que va a explicar sucintamente, contundentemente y con elocuencia, en 1 minuto va a poder explicar cuáles son los principales lineamientos a cualquier persona, sea entendido o no sea entendido el tema. Ya, cuando se pueda, asignados a salas. En los 15 minutos, las dos cosas. Deciden el tema y designan un representante. Hugo, te agrego que el representante que designen, que lo pongan oportunamente en el chat. Así los podemos identificar. Bien. A la vuelta. A la vuelta. Preguntan si podés repetir la consigna bien sencillo, Hugo. La consigna bien sencilla es lineamientos para un sistema de protección de datos en su poder judicial. Todo el poder y la gloria tienen. Todo el poder, todo el dinero, todos los recursos. No hay problema de recursos. No pensemos que tenemos restricciones. Listo, ahora sí vamos. Vamos.
Ahí, Hugo, podemos requerirles a los compañeros y compañeras que cada grupo ponga a la persona o a la persona designada que se escriba en el chat, por favor. ¿Qué van a hacer? Si han sido 14 las salas, 14, Vivi. 14 salas. Son 14 representantes. Si querés ir contando, Hugo, mientras los chicos... Ahora necesitamos que la sala 1, le damos 10 minutos, yo sé que esto es muy poco, pero necesitamos que nos den 3 consignas para el sistema. Los 7 referentes de la sala 1 van a escribir las 3 consignas principales de lo que aprendieron, a las conclusiones que llegaron. Las 3 consignas para elaborar el sistema. Y van a designar a un referente o una referente que va a ser nuestro interlocutor. Y la sala 2 va a encontrar 3 problemas. 3 problemas que tienen que ser los más graves que encuentre. No pueden hablar de dinero. No pueden hablar de problemas técnicos. Ay, sí, porque la computación cuántica, no me importa, lo resolvemos. Tenemos los recursos para hacerlo. 3 problemas que encuentren para el sistema. Sala 1, 3 consignas para diseñarlo. Sala 2, antagonistas, 3 problemas para diseñar el sistema. ¿Se entendió? Y ambos designan una persona que va a ser el portavoz o la portavoz. Listo, ahí inicio las salas. ¿Cuánto van a durar, perdón? 15 minutos, no, 10 minutos. 10 minutos. Si no se nos va el tiempo horrible, ya se nos fue. Y los demás no se van a ir. Inicialmente habíamos hecho que se fueran a ir y tomar un café. No, vamos a charlar mientras ellos... En esos 10 minutos la consigna. ¿Quedó clara la consigna para todos? Ahí está, repetir la consigna. Repetir la consigna. Sala 1, 3 líneas madres importantes para para hacer el sistema, para diseñar el sistema. Sala 2, 3 problemas graves para diseñar el sistema. Los problemas no pueden ser ni dinero ni recursos de ningún tipo que no sean monetarios. 3 problemas Adentro, graves, perdón. a las salas, los demás se quedan con nosotros y charlamos un poquito. Ahí inicio. Se fueron las 14 Adiós. personas, nos quedamos el resto. Sí. Alguien que cuente, por favor, qué vieron en la discusión. Si tuvieran que definir con una palabra o con 2 o 3 palabras, qué pasó en la discusión, por favor cuéntenos, los valientes y las valientes presentes, que alguien levante la mano, se meta y nos diga en la discusión la verdad que... Paula. Está Paula Calace Vigo. Paula, ya podés activar el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Paula. Bien. Nosotros en nuestra sala, que era la sala 6, nos costó, primero que llegamos a la conclusión que fue porque nos viste recursos económicos ilimitados, pero nos costó enfocar el tema de los datos porque teníamos varias formas de definir precisamente cuál era el dato que queríamos proteger. Eso fue lo que más o menos y no pudimos llegar tampoco a una conclusión muy valiosa porque estuvimos mucho tiempo debatiendo eso. Para todos teníamos una visión distinta por cosas que nos han pasado, probablemente laborales, sin duda, que nos hacían enfocarnos a ver el tema de los datos de una manera distinta. Paula, tuvieron 15 minutos y no pudieron diseñar un sistema de protección de datos. ¡Qué vergüenza! Con todo ese tiempo. No es una vergüenza. No, seguro que no. Seguro que no. Sacamos algunas cosas generales, pero bueno, no, eso fue lo que pasó. O sea, lo vimos también y siempre recordando, bueno, tuvimos... pensando cosas que por ahí involucraban al dinero, porque siguen lo que vos lo aclaraste, entonces bueno, también por ahí le pifiamos en ese... Si les parece, yo les voy a mostrar más o menos a alguien que sabe en serio del tema, cómo, voy a compartir pantalla un segundo, así ustedes ven qué factores hay que tener en cuenta para un sistema real de seguridad de la información, genéricamente protección de datos. Comparto pantalla si me permiten. ¿Están viendo todos? Sí, después levantó la mano Lisa. Así que esos son los factores. No me digan que, por favor, no me digan que se olvidaron de alguno de esos. Ni siquiera los veo.
No se preocupe. Bueno, eso es un problema de pantalla. No puedo, ahí ya no puedo hacer nada. Precisamente este problema con tantos factores me interesó como ejemplo de algunas cuestiones conductuales. Malena Karen Totino Soto, vi primero la mano y después José Manuel también está con la mano levantada. Y después Lisa también, Lisa Sí. Meglioli. Vamos en ese orden. Hola, Hugo. Hola, Malena. Sí, primero comparto esto que estábamos desorientados sobre la consigna, ¿no? Por dónde. Y pudimos ¿Cómo arrancaron? Perdón, éramos... Malena. ¿Cómo arrancaron? ¿Estaban desorientados? ¿Y cómo enderezaron? ¿Cómo fue la discusión? Cuéntenme un poquito cómo fue la discusión. Y ¿Cómo como fluyó? que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los datos? Y primero se nos ocurrió auditarlos. Que había que auditar los datos del sistema del Poder Judicial. ¿Qué significaba ¿no? auditar? Auditar auditar el sistema. ¿Qué significa eso? La infraestructura. ¿Qué significa auditar? ¿Qué tenía? Identificar todo el contenido de la estructura del Poder Judicial en términos de software, niveles de seguridad, de usuarios, cómo borrar con doble control, qué cortafuegos, generar, tener un satélite, una nube, servidores, intranet, red propia, datos biométricos. No ahorren recursos, que no tenemos problemas. Datos biométricos, separarlos para anonimizar, redes neuronales, capacitación en el puesto de trabajo, desarrollo de software propio, IA propio, antivirus propio, centro de datos propio y consentimiento informado para el usuario. Accesibilidad desde el exterior de qué información tenía, qué datos personales tenía el Poder Judicial. Pero fue como un brainstorming. Una tormenta de ideas. Una tormenta que no llegamos a darle forma, éramos 3 personas. No terminaron el sistema, ustedes tampoco, en 15 minutos. No. Y aparte era como, nos falta saber tanto sobre el tema. Es como la matemática financiera o el cálculo económico del derecho, ¿no? Desconocemos el potencial que hay detrás del problema. Sí. Una pregunta, Malena, cortita. Después también se le digo el resto. ¿Alguna idea de sistemas de compliance? Tengo amigos que saben, como todos. No sabemos, pero sabemos a alguien que sabe. No, pero mi pregunta es... Claro, Lina Algo, que fue compañera de la facultad. Sí. Fue compañera de compliance de género. Estrella en compliance de género. Es mi amiga de la facultad, estudiamos toda la carrera juntas. ¿Qué querés que te diga? Es mi amiga. No, pero la pregunta era otra. Marisa Mancino en Chile, mi compañera de la facultad. Pero mi pregunta era otra cosa. Si tenían alguna idea de cómo funciona un sistema de compliance y si algún poder judicial, se habló en algún poder judicial, estaría bueno tener un sistema de compliance acá adentro. Bueno, acá en la provincia hay registros de personas jurídicas dentro del Poder Judicial, entonces medio que en algún momento se habló, pero no llegamos a... Gracias. Perdón porque le doy la palabra a José Manuel, que estamos con poquito tiempo, el tiempo es tirano acá en el Zoom. Gracias. Sí. José Manuel. Chao. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Claro, creo que el tiempo era escaso, el bagaje previo sobre la materia también disperso en el grupo. Lo que sí logramos es primero ver la experiencia que teníamos en contactos, entre comillas, con sistemas de esta naturaleza, de manejo de datos, sistemas de seguimiento de los casos en las diferentes provincias o lugares. Luego intentamos abordar esto desde algunos principios generales que tendrían que hacer para el diseño de un sistema. Por ejemplo. Y hablamos de la licitud, por ejemplo. Muchísimas gracias. La necesidad de que los sistemas de datos solo sean usados para determinadas situaciones. Luego otro tema que nos llamó mucho la atención, la necesidad, creo que era más bien técnica, de la seguridad en la informática, tanto desde el punto de vista de los sistemas como desde los hardwares, ¿no? De los centros de datos, etc. Entendíamos entonces que uno de los temas esenciales es el de seguridad. En los diferentes niveles, uso de firma electrónica o lo que vean.
no hemos profundizado mucho en el tema. Lo que sí nos hemos tocado mucho es el tema de la confidencialidad del uso de los datos, dado que por la naturaleza de los sistemas judiciales, sin duda hay datos que no pueden ser públicos, aunque haya publicidad en los procesos, quiero decir, ¿no? Sí, seguro. Luego estábamos terminando de debatir entre el que sea el control, la trazabilidad de los datos, el tema de la auditoría y de la rendición de cuentas, en todo caso, hacia la sociedad. Y ya no nos dio más el tiempo para poder profundizar alguna otra cosa. Gracias, José Manuel. Pasamos un minutito a Lisa porque ya se nos van a venir los referentes que, ¿no? Si no me equivoco, le faltan pocos minutos. Sí, a los referentes. 1 minuto 50. Bueno. Hola, buenas tardes. Que esperen, Lisa, hable tranquila, que esperen los referentes. Al principio, cuando estábamos en el grupo, dijimos, bueno, ¿qué datos hay que proteger? En una primera instancia pensamos de decir, bueno, los usuarios que acceden desde afuera. Entonces dijimos, bueno, a ver, protejamos o pongamos un sistema de validación biométrico o control facial para aquellas personas que acceden, por ejemplo, a una audiencia oral o algo así. Pero después dijimos, a ver, ¿qué datos tenemos que proteger? Me parece que entonces acordamos que eran de las personas que están involucradas en las causas, a veces de índole penal o familia, bueno, en general todas, y que muchas veces la desprotección viene desde adentro del Poder Judicial. Entonces ahí cambiamos el giro de decir, bueno, a ver, ¿qué podríamos implementar? Entonces pensamos en algún tipo de encriptado o de token de validación de las personas que tienen asignada, por ejemplo, determinada causa para despacho, que puedan acceder con esta validación de un token, que también pensar en niveles de usuarios, que solamente lo puedan ver de la persona que está haciendo el despacho, a lo mejor jueces, administradores de una oficina judicial, que el sistema tenga un sistema de trazabilidad y de auditoría para ver quiénes han accedido a la información, o sea, que una persona de otro juzgado o que del mismo juzgado que no tiene asignado la causa, quede la huella, digamos, de si la ha usado. Y en esto del encriptado decíamos, bueno, a lo mejor transformar los nombres de las personas, las identidades, con algún código para aquellas personas ajenas a la causa, solo esté como camuflada la identidad de las personas involucradas. Y después David, que otro de los chicos del grupo, dice, bueno, podemos si no pensar en una blockchain de quienes están involucrados en determinada causa, y si hay una alteración, que bueno, a través de sistemas de alerta y de auditoría, poder ir a buscar y teniendo la trazabilidad de dónde se alteró eso. La verdad es que da para mucho y nos sentíamos también como todos como con bastante desconocimiento, pero bueno, uno al tener recursos ilimitados empieza por ahí a volar la imaginación que se puede hacer. Muchísimas gracias, Lisa. Ya lo sacamos de la sala, si no me equivoco, a los referentes. Ahora necesito a los dos valientes, no sé quiénes serán, el de la sala 1 que nos diga, o la de la sala 1 que nos diga cuáles son las 3 líneas madres para construir el sistema, con todo lo que sabemos, y referente de la sala 2, que nos explique cuáles son los problemas. Vamos con la primera. Ahí mandaron al frente Ana Sofía Salazar, de la sala 2, no, nos interesa la sala 1, ya la tienen que haber elegido, si no pierden el premio, yo no les dije cuánto era el premio. Eran $100.000 a repartir a cargo de la organización, como no lo sabían, bueno, una pena porque pasaron el tiempo. Gabriela Sánchez. Vamos, Gabriela. Y Gabriela manda al frente a Omar Pagliotto. No, Gabriela, vamos. Ya está habilitada Gabriela. ¿Dónde estamos? Gaby. ¿Qué es Gabriela Sánchez? Sí, soy yo. Buenas tardes. Hola, Gabriela, buenas tardes. Bienvenida. 3 Para mí líneas, tenía que ser Omar Pagliotto, pero bueno. Me 3 líneas madres, 3 por líneas favor. madres. No sé si están en el orden correcto, pero primero una política de protección de datos, gobernanza de datos y un sistema de protección de datos como sería un DLP. ¿Qué significa una política de protección de datos, Gabriela? Y fijar cuáles van a ser los datos a proteger, parametrizarlos,
determinar qué datos son sensibles, qué datos no son sensibles. En realidad lo que necesitamos en la República Argentina es una nueva ley de protección de datos personales, porque la que tenemos no cumple con los estándares latinoamericanos e internacionales que se están moviendo. Entonces, política de datos primero. ¿La segunda línea? Establecer gobernanza, equipos de gobernanza de datos. ¿Qué significa eso? Gobernanza de datos es que haya una persona que esté a cargo de los datos, que haya distintos niveles de acceso, que se diga a qué persona tiene acceso a qué datos y a qué no, o sea, niveles. Gracias. Gracias, la interrumpo. ¿Y la tercera línea? La tercera línea que te dije es el sistema informático de protección, con los sistemas como lo que tiene la FIP, que te encriptan las máquinas y que vos no podés sacar datos. O que se sabe si lo saco, quién lo saca. O sea, no puedo sacar ni meter. Perdón. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a los problemas. Después volvemos, no se preocupe esto. El otro referente o la otra referente nos va a decir los problemas. Le enviamos solicitud a Ana Sofía Salazar, porque la habían designado. Hola, Ana. buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Ana, buenas tardes. Bien, los problemas graves de protección de datos, como primero vimos la cultura organizacional y las capacitaciones de las personas, la concientización sobre que el sistema es importante, hay que resguardarlo, no compartir claves, tener como esa tal vez paranoia de que el dato se filtre, entonces tener todos los resguardos. Por ejemplo, viene el señor del café, no tendré, digamos, el juicio con los valores de los montos o juicios abiertos que traten sobre menores, sino que tratar de ser consciente de que el sistema que tenemos tiene información sensible y no puede estar en mi pantalla y salir de la computadora y volver después a la media hora y que siga abierto. Entonces, cultura organizacional y capacitación de las personas. Después, el segundo es robo y filtración de datos, es tener conciencia sobre los niveles de protección, acceso de datos. También vimos que la mayoría tiene guardadas las contraseñas de los navegadores. ¿No son dos problemas de distinto nivel? Porque el primero sería, el primer obstáculo es falta de cultura y el segundo es un incidente. La falta de cultura no sería para evitar incidentes. No hay una relación instrumental pero robo de uno al otro. también tiene que ver con el hardware. O sea, cuál va a ser los niveles de protección, los datos, qué sistema estamos utilizando, qué navegador, si es un sistema web. Tengo las contraseñas guardadas de ese dato sensible, entonces es como más de software y hardware, no tanto de personas. Y el tercero es conocer cuáles datos son sensibles, o sea que hay que anonimizar, sanitizar, encriptar índices y nombres, y cuáles son datos abiertos y analizar esos grises. Y personales también, o sea, con distinguir personales, sensibles y abiertos. Bueno, claro, sí, personales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Les voy a contar algunas de las maldades de este ejercicio. La maldad básica de este asunto es algo que yo mencioné, y ahora lo llevamos a la práctica, que es nuestra formación nos hace pensar desde los derechos hacia los problemas. Cuando tenemos que atacar un problema, normalmente nos cuesta pensar en el mundo para arreglarlo. Por ejemplo, varias personas, tanto referentes como no referentes, dijeron, bueno, hay una cuestión, nos decía por ejemplo José Manuel, hay que ver la licitud del asunto. Pensamos en derechos. Tenemos que ver qué datos son sensibles y qué datos no son sensibles. Sí, seguro que tenemos que ver eso, pero primero tenemos que ver cuál es el problema. O sea, cuando sabemos algo, ponemos ese punto como punto de partida de nuestra aproximación al mundo. Lo cual en el caso de ustedes yo hice una maldad. Ustedes son jueces y está bien que sea así. Pero el problema es que en nuestros países muchas veces con esta formación decidimos otras cosas. Presidentes y ministros son abogados y piensan el mundo a través de hacer un montón de regulaciones. Ejemplo, una vez hicimos una revista jurídica, no importa dónde,
durante toda la primera sesión, de la primera reunión del comité, del grupo de gente que hizo la revista jurídica, fue hacer un reglamento para que se pudiera citar o no la institución en las revistas jurídicas. En lugar de decir, lo que necesitamos gente buena que haga artículos buenos, es arreglamos las cosas con reglamentos. Cuando tenemos el martillo en la mano, todos son clavos. Segundo, la maldad de los recursos. Solemos pensar que el problema del mundo es que no tenemos la plata suficiente para hacer las cosas. No sabemos qué, pero queremos plata. Entonces, cuando nos dicen, no tenés problema de plata, ahí se me complicó el asunto. Una vez me contaba una directora nacional de protección de datos que dice, nosotros íbamos con plata, le ofrecíamos, nos decían, ay no, pero no tenemos computadora, te damos la computadora, ay no tenemos que nos capacite, te damos quien te capacite. El problema básicamente para el cambio suele ser la cabeza de cada uno. Por eso me encantó lo que dijo Ana Sofía sobre cultura organizacional. Pero el problema de la cultura organizacional no es meramente una cultura de protección de datos, sino además una cultura de pertenecer a un sistema más grande de cumplimiento de cosas. Entonces, cuando yo les hablaba, a ustedes los referentes no lo escucharon, otras personas sí, de los sistemas de compliance, lo que me parece que tiene de interesante, y por eso me interesa el compliance, es que en las estructuras de gobernanza de las instituciones entran los sistemas de premios, castigos y sistemas de cumplimiento que no incluyen premios y castigos. O sea, antes del compliance pensábamos, ¿sancionamos a una organización o sancionábamos a una persona? Si sancionamos a la organización va a crear sus propios anticuerpos para llegar a cada persona. Hoy sabemos que por ahí tenemos que crear sistemas específicamente designados a llegar a cada persona porque si no, no llega. Y con los datos es un caso clave porque los datos se filtran con una ordenanza, se filtran con una persona, un ingresante. O sea, eso de la cadena que decíamos es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, en los datos se ve clarísimamente. Y el otro tema fue esto de la cultura, pensar en las partes. A veces, una prueba que tenemos en un expediente es toda la base de datos del Registro Nacional de las Personas, por decir. Entonces, pensamos en las partes porque pensamos que nuestro sistema es un jueguito entre partes y decisores, que son los jueces. Y el sistema en el que estamos puede tener ramas indefinidas de protección. La otra maldad de este asunto, o no maldad, sino diseño, es cuando hay un sistema, si viene alguien, como yo les decía, esta señora que era directora nacional de protección de datos, y nos dice, ustedes tienen que hacer esto, el sistema es tal, les bajamos tal cosa, lo primero que hacemos es reaccionamos en contra del sistema. No me gusta, no entiendo, estoy acostumbrado a hacer lo mismo de siempre. El sistema pasa a ser nuestro enemigo. Por eso hay algo que es una formación bottom-up, de abajo para arriba, en contra de me imponen las cosas de arriba. Y hay algo que yo les contaba que inventé esta palabrita, porque cuando le inventamos una palabra es más fácil entender este asunto, de crowd ethics. Cuando todos discutimos los sistemas, somos más propensos a entenderlos mejor y a ser más útiles en la aplicación del sistema. Por eso a veces hay reuniones que técnicamente son totalmente inútiles, pero nos gusta que nos escuchen. Nos gusta que nos escuchen. Y nos sentimos parte cuando nos escucharon. Por eso, en las capacitaciones, muchas veces cuando voy al interior bien profundo, digo, miren, vino un cheto de un porteño cheto a decirnos estas cosas, no sirve pararse a hablar 2 horas. Importa escuchar y poder interactuar, porque necesitamos sentirnos iguales. En algún punto necesitamos sentirnos iguales todos porque lo somos y porque nos gusta así. En definitiva, me gustó este ejemplo porque nos saca un poco de la caja de pensar, bueno, tenemos que reformar una ley, que es lo que usualmente pensamos en cosas prácticas, para decir, tenemos que ponernos el overol a construir algo. Esa, en definitiva, es mi idea. Y de ese algo, lo más importante de todo era la cabeza. Lo más importante de todo era la cabeza de la gente, porque las máquinas estaban, porque la plata estaba. Entonces, si esto hubiera durado más tiempo y si esto hubiera estado guiado, era
ponernos a trabajar pensando en la gente. Hay gente que va a tener incentivos para vender los datos, a los periodistas, a los hackers, a los que se les ocurra. Los datos son importantes, son tan importantes, la ley dice que son fantásticos. Y esa es una de mis dudas, pero esto ya es un chisme que excede el asunto. Robaron mis datos personales. ¿Yo quiero ser anónimo o quiero que toda la gente vea mis fotos en traje de baño y vean lo fantástico que soy? A veces, cuando presumimos las preferencias de la gente, nos llevamos el chasco de que la gente no estaba tan preocupada por esos problemas, sino que está preocupada por otros problemas. Por eso, siempre hay que interactuar y no presumir las cosas. En definitiva, muchas cosas, esto fue simplemente un chispazo que me gustaba intentar con ustedes, para que ustedes, por alguna vez, vieran este asunto desde este punto de vista. Perdón, Lisa tiene ahí una palabra, tiene la mano levantada. Lisa Meglioli tiene la mano levantada, discúlpeme, que no le di la palabra antes. O le quedó la mano desde antes. Lisa, puedes activar tu micrófono si deseas. Bueno, el tiempo está totalmente pasado. Para mí no hay problema. Yo puedo seguir el tiempo que ustedes quieran. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano, se mete. Aprovechen o callen para siempre, te faltó, Hugo. Por lo menos no digo para siempre porque no quiero ser tan terminante, porque todavía por ahí espero alguno al menos reencontrarlo alguna vez en la vida. Digo, que vivamos unos años más con salud. Es cierto. Ojalá. Pero, si no, como dijimos, contamos hasta 3 y nos vamos a disfrutar el viernes, que hay cosas mejores para hacer siempre que las que se le pueden ocurrir a uno. Juan José Levantó la mano Juan José Martínez Aguiar. Se puede habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Perdón, hola, Juan José. Hola, ¿qué tal? No puedo habilitar la cámara, pero yo creo que mi formación de abogado no puede con este tema. Yo creo que primero tenemos que establecer algunas reglas mínimas para la información judicial en Internet, que es lo que tratamos en el grupo. A partir de ahí, podríamos ponernos de acuerdo todos los poderes judiciales, porque esto va más allá del problema de un solo país, ¿verdad? En todo caso, cuando alguno tenga algo concreto, en todos tendríamos que ir por ese camino. Por eso es que en nuestro grupo, primero yo había decidido, y me acompañaron, de que deberíamos establecer estas reglas mínimas para la información judicial en Internet, que mi compañera Mariana pegó en el chat, que se llaman reglas de Heredia, que es un documento del CEJA que me parece muy interesante. A partir de ahí, yo estoy en un poder judicial y yo creo que todo tiene que ir volcado a lo que es una dirección de ciberseguridad, poder anonimizar los datos de personas sensibles y de casos sensibles con un sistema de inteligencia artificial y luego dar vía libre a lo que es la publicidad de los casos, ¿verdad? Porque todos los países sí tenemos leyes de información y acceso a la información. Entonces, yo creo, eso también estaba diciendo, en mi país tenemos una ley de información que es posterior a la Constitución de 92, pero tenemos códigos procesales que limitan a las partes la visión de los juicios. Entonces, por eso yo creo que deberíamos, a partir de unas reglas mínimas, tal vez debería ser tema de cumbre judicial iberoamericana, me voy un poco más allá. Perfecto, Juan José. Voy a primero hablar a favor de Juan José. Me voy a poner en abogado de Juan José, que me disculpe Juan José que no lo necesita, pero lo voy a hacer. ¿Qué nos viene a decir? Nosotros somos especialistas en reglas. Es totalmente ineficiente que nosotros pensemos en hacer cosas que no son normas. Nosotros hacemos normas y después le pasamos el fardo a los técnicos que saben bien cómo trabajar en estas cosas. Ahora voy a contar qué pienso de eso. Por supuesto que tiene que haber normas y por supuesto que somos mejores haciendo normas que diseñando algoritmos. De lo que estoy hablando es de algo un poco diferente. Lo que estoy diciendo es, no seamos tan ingenuos de creer que podemos hacer normas sin saber otra cosa que de normas y que la gente de ciberseguridad puede hacer ciberseguridad sin saber otra cosa que software. La cuestión es, yo les mostraba, no sé si todos lo vieron, y voy a compartir de nuevo pantalla un segundo. Quienes estaban en las salas no lo vieron, Hugo.
no lo vieron. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todas esas áreas. Solo esta área en verde incluye nuestra expertise. Ni siquiera toda esta. Miren lo chiquitito que es el asunto de reglas y regulaciones. Entonces, el problema que tenemos con esto es la interacción. ¿Y cómo interactuamos sobre cosas que no sabemos? Me parece que la única solución para interactuar con campos que no conocemos es poder establecer una interfaz común. Y no estoy hablando de software, sino de un modo de comunicación. Tenemos que entender un poco cómo piensan cada uno de los otros para poder transmitirnos la información relevante para que el otro haga lo que mejor hace. Por eso la maldad fue, hagamos de cuenta que hay un sistema. A mí no me interesan las reglas. Yo lo que les dije es que ustedes protejan los datos. No les dije qué datos. Entonces, todo el tiempo que usaron para distinguir datos sensibles, no sensibles, eso no interesaba nada. Eso venía dado, era un insumo del asunto. El asunto es cómo protegerlo. Por supuesto que tenemos que hacer las mejores reglas posibles, pero hacer las mejores reglas requiere también entender eso que hablaba de las preferencias, de qué queremos que nos protejan, por qué con tanta intensidad. A mí me encanta cuando le digamos a un informático, protegeme esto, y nos pone una clave de 18 caracteres que incluyan mayúscula, minúscula, una letra egipcia y 2 colores del arco iris no nominados para poder acceder a una cuenta en la cual tenemos la fotito de nuestros hijos. Por ahí no es tan grave, hijos mayores de edad, supongamos, o menos que eso, tenemos los libros que nos gustan. Por ahí no es tan grave, pero le decimos a la otra persona, no, mirá, queremos seguridad, y nos va a dar esa seguridad. Luego, esa clave probablemente la dejemos escrita. Otra cosa, cuando tenemos un exceso de seguridad, lo que hacemos normalmente es violar la seguridad a través de tener un modo accesible de acceder a las claves. Escribimos las claves en un documento y después nos hackean. Entonces, el problema de la seguridad es un problema que tiene un componente conductual tremendamente importante. Eso es lo que me interesaba marcar sin que lo descubramos acá, ni lo arreglemos acá. En 10 minutos no podemos hacer nada de todo esto, pero poder intuir que la conducta humana frente al problema es una clave y una debilidad, tanto para la implementación como que debe ser considerada en cada paso de la implementación. Por eso no podemos renunciar, decía al comienzo, ayer de la clase, a entender la interacción entre personas y sistemas, por lo menos mientras no haya un transhumanismo tan radical que nos saque completamente del sistema. Mientras tengamos algo que ver con el sistema, si no entendemos cómo pensamos, los sistemas no nos sirven a nosotros a los seres humanos. Y 53. Me van a matar porque todos están perdiendo tiempo en útil para otras cosas en esto. Los hosts, María Celina, Giancarlo, estaba esperando a ver si había y Diana, que son los que tienen las riendas reales de este asunto. Ahí están agradeciendo. No sé, por favor, estábamos esperando la cerecita tuya, ahí viste la que va arriba de la torta ya. Vos sos muy respetuoso de todos los horarios de todos, y la verdad que ha sido espectacular, Hugo. Hemos disfrutado muchísimo ahí por privado también. Nos han mandado muchísimos mensajes de lo productivo que ha sido la jornada de hoy, del miércoles, así que la verdad que para mí ha sido en lo personal un gusto tenerte, y para todo el equipo nuestro también, y mirá con la comunidad cómo te escribe en el chat. Así que... Les agradezco mucho, para mí fue un gran gusto, yo pasé una muy buena tarde de viernes, no hubiera estado haciendo otra cosa y hubiera disfrutado más. Ahora en lo sucesivo voy a hacer otras cosas como ustedes, pero les agradezco mucho a todos, en serio, un gran gusto, y que tengan un fantástico fin de semana.